cromosomas con supervivencias hasta casi más del 90%, a diferencia de las alteraciones hipodiploides que se dividen actualmente en 3 grupos, la baja hipodiploide y la casi haploide, que son las de peor pronóstico. Sin embargo, ahora con los adelantos tenemos que cuando el tratamiento se guía por la enfermedad mínima residual, los pacientes que tienen enfermedad mínima residual negativa al final de la inducción de la remisión, su supervivencia es mayor al 80%, a diferencia de los que tienen enfermedad residual mínima positiva al final de la inducción, la supervivencia es muy baja, menos del 20%. Bueno, aquí tenemos la supervivencia de las 4 translocaciones más comunes, en donde el grupo de Estados Unidos del St. Jude ya desde el 2008 ya tenía curvas de supervivencia más del 90% para los de buen pronóstico, ¿sí? Igual que para la de E2-APVX1, que se consideraba que era un rearreglo de mal pronóstico. Sin embargo, con la quimioterapia intensiva, esto se fue mejorando y los resultados ya son muy similares a los de buen pronóstico. No así con los rearreglos ML y BCR-ABL, donde la supervivencia sigue siendo muy baja. Con respecto a la presencia de ETB6-RUNX1, esta alteración genética se encuentra en la etapa prenatal, muy comúnmente cuando se estudian muestras de sangre de cordón umbilical, y esta alteración se cree que es de una latencia muy larga, ¿sí? Necesita por lo menos más de 5 años para que o necesita más bien un segundo golpe y otras alteraciones, otras lesiones génicas cooperantes para que se desarrolle la leucemia, ¿sí? Necesita de un segundo golpe para el desarrollo de la clona leucémica. Pero su importancia es que cuando está presente hay mayor sensibilidad a algunos quimioterápicos, en especial a la L-asparaginasa, ¿sí? Este gen rara vez se asocia a recaídas tardías. Bien, en cuanto a la presencia de TSF3-PBX1 en la leucemia linfoblástica de células B, como ya les mencionaba, se ha identificado como un factor pronóstico independiente de recaída al sistema nervioso central. Esto es muy importante, su identificación, ya que se recomienda que se debe intensificar la terapia dirigida al sistema nervioso central, porque como ya les mencioné, con la quimioterapia intensiva actual, pues se consiguen supervivencias similar a los de buen pronóstico. Sin embargo, cuando no se identifica, la recaída al sistema nervioso central puede ser mucho más elevada. En cuanto a los rearreglos ML, que sabemos que son de mal pronóstico, ¿sí? Sin embargo, en este estudio del Interfan 99, donde incluyeron 482 infantes, y la estratificación de los grupos se hacía con los parámetros que ahí les muestro. Cuando se hace el análisis del rearreglo génico, del estatus del rearreglo génico ML, vemos que el que le va con peor pronóstico es la presencia de la translocación 1119, ¿sí? Posteriormente se hace el análisis para ver qué factores son predictores de los malos resultados y se encuentra que la edad y el estatus ML son los factores predictores más importantes, ¿sí? Entonces, en la actualidad, ahora la tendencia es de clasificar a los pacientes con estos factores y vemos aquí que los pacientes en la curva de supervivencia de abajo, vemos que los pacientes con edad menor de 90 días y un rearreglo ML, pues prácticamente la supervivencia es
casi del 5%, a diferencia de tener rearreglos ML con edad mayor de 90 días o con un rearreglo germinal, pues la supervivencia es casi del 80%. ¿Sí? Es la importancia de tener identificado este rearreglo, algo que en nuestro país pues difícilmente se determina. Y en la actualidad, con el perfil de los genes de expresión, ahora la clasificación se está haciendo en bajo riesgo, en riesgo intermedio y en riesgo alto, de acuerdo a la presencia de la expresión del FLT3 y otros como en base a esto vemos que se clasifican en 3 grupos, en bajo, intermedio y en alto riesgo, ¿sí? Y los de bajo riesgo, pues prácticamente la supervivencia es del 100%, ¿sí? No así los de alto riesgo, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque se están utilizando también terapias blancos como son los inhibidores de FLT3. Este gen es muy importante a diferencia del ETB6, que requiere de una latencia más larga. Con el ML requiere una latencia muy corta, por eso se presenta en menores de 1 año y es potencialmente leucemogénico, ya que no requiere de muchas lesiones genéticas para que se desarrolle la clona leucémica. En cuanto a IKZF1, es un sello distintivo de que se presenta en combinación con BCR-ABL y también con el grupo Filais. Tenemos también el otro subgrupo, que es el CDKN2, también es muy frecuente en leucemia de alto riesgo, al igual que PAC5, sin embargo, todavía aún no se ha asociado a pobres resultados o como influencia pronóstica. Como les mencionaba, el IKZF1 es un sello distintivo de los pacientes con BCR-ABL que le confiere resistencia a la quimioterapia y pobres resultados. Ahí podemos ver en las gráficas cómo cuando está presente la incidencia acumulada de recaída es muy alta, a diferencia de cuando está ausente. Igual que para el EBF1. Bueno, creo que el subtipo más relevante que se ha descrito con el perfil génico de expresión son el grupo de pacientes Filai. Los Filai, que este estudio que se llevó a cabo para determinar las frecuencias, fue de 1.700 pacientes, ¿sí? En el SANYU, en donde vemos que la importancia de esto es porque es frecuente, hasta 10 o un 15% en niños con leucemia linfoblástica aguda de células B, y en adolescentes y adultos jóvenes es hasta un 25%. Y le confieren mal pronóstico a estos pacientes. De las alteraciones génicas más común tenemos al CRLF2, ¿sí? Hasta un 50% en adolescentes y un 24% en niños. En cuanto a estos inhibidores, pues afortunadamente ya, como se ha visto, que causan alteraciones en las vías de señalización de los inhibidores de tirosina, entonces se han empleado para la terapia los inhibidores de tirosina. Aquí podemos ver las drogas que se han utilizado, el número de pacientes. Sin embargo, todavía en la actualidad su pronóstico sigue siendo pobre. En cuanto a las alteraciones cromosómicas de las células T, se han estudiado menos, posiblemente por su frecuencia más baja, pero estas alteraciones están relacionadas lo que es el gen TCR, y estas alteraciones, bueno, por lo regular son de pobre pronóstico, sin embargo, hay algunas en donde el pronóstico es más favorable,
es de pobre pronóstico también cuando se asocian con los rearreglos CML, y tal vez lo más trascendente en este grupo es la descripción de la LAT temprano, que es que tiene un inmunofenotipo muy inmaduro con expresión de marcadores mieloides y o células tronco y con muy pobres resultados. Sin embargo, en la actualidad se menciona que con el uso de protocolos más recientes se obtienen supervivencia similar a los de las células T típicas. En cuanto a el estudio de los polimorfismos de un solo nucleótido, pues nos ha dado la oportunidad para lo que les mencionaba de la farmacogenómica, y ahora en la actualidad se conocen ya muchos genes que están relacionados con la toxicidad de ciertas drogas, ¿sí? Como podemos ver ahí algunas, pero las más relevantes son la tiopurina metiltransferasa y el NUT-T15, ya que estos fármacos en la actualidad se modifica la intensidad de la dosis de la 6-mercaptopurina, ¿sí? Y con esto pues se ha disminuido la toxicidad que presentan los pacientes, ¿sí? Como podemos ver en las curvas de supervivencia, de acuerdo al genotipo de estos pacientes, pues la respuesta es diferente. Tenemos en cuanto a los estudios de susceptibilidad de LLA de estos genes, ahí podemos ver que el principal de estos es el ARID5B. Estos genes también se ha visto que son de tipo racial y étnico. La susceptibilidad es diferente en diferentes poblaciones, tenemos el estudio del grupo mexicano en donde se estudiaron 761 casos, 285 eran con leucemia linfoblástica aguda, y vemos que el principal gen que se encontró pues fue el ARID5B, con una susceptibilidad o riesgo de 2, con intervalos de confianza de 1.6 a 2.5, y bueno, no solo se asoció a la susceptibilidad, sino también a un pobre pronóstico. Y bueno, pues aquí en este esquema es muy importante ver cómo hay la cooperación de estas lesiones para intervenir en lo que es la patogénesis de la LLA. Tenemos que hay primero los genes de susceptibilidad, como es el ARID5B, el IKZF1. Tenemos una etapa de iniciación, ¿sí? Que es una etapa preleucémica, y posteriormente viene lo que es un paro en el desarrollo de la diferenciación linfoide a través de los genes PAC5, IKZF1 y EBF1, y esto pues posteriormente requiere de eventos cooperantes de otras lesiones génicas para que surja lo que es la clona leucémica. Y surgen varias clonas, algunas son predominantes, que son las que se identifican durante el diagnóstico, otras se quedan como subclonas, que son las que adquieren resistencia y pueden preponderar lo que es la recaída.